los temas de la ciudad y uno de los temas que llaman poderosamente la atención en la comunidad. Nos acompaña el doctor Belisario Fernando Balbuena Trujillo. Es especialista, psicólogo forense, y es cuando hablamos de temas tan delicados como la violación a una menor, donde hay unos implicados, y por qué la importancia de un psicólogo forense. Bienvenido a Lucho Noticias. Mil gracias por la invitación. Bueno, básicamente los delitos sexuales, en especial los que configuran actos sexuales abusivos, son delitos que ocurren a puerta cerrada, son delitos donde presuntamente hay un agresor y una víctima. Sin embargo, ellos no son los únicos que tienen la verdad absoluta. Hay precisamente que contar con otros elementos importantes dentro del proceso que dan cuenta a los peritos, llámese el perito médico, el perito psicólogo, los investigadores, que son muy importantes, en especial en las situaciones de defensa, porque a veces la fiscalía lleva cierta ventaja queriendo mostrar que solamente con el testimonio de la presunta víctima es suficiente para que el juez lo pondere y condene. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la víctima por intención miente o está manipulada por un tercero para mentir? Digamos que eso de alguna manera, si se toma como única prueba, estaría llevando al error al juzgador y estaría facilitando la condena de alguien inocente. Son delitos que suceden mucho en casa, en el entorno, en el arraigo de la familia. Sí, son delitos que suceden en colegios también, tenemos en guarderías, en hogares de bienestar familiar. Bueno, donde hay menores de edad, pues existe también el riesgo de que el agresor pueda estar mimetizado y presente en esos contextos. Usted es especialista, más de 20 años en este tema de experiencia de juicios, a los temas penales, de investigación, de perfilación criminalística y criminal. En su experiencia de los casos sonados, ¿qué se le puede decir a la comunidad cuando sucede una situación y que hay que denunciarla y donde se requiere de un acompañamiento institucional, de un trabajo metodológico de un especialista? Bueno, lo primero pues evidentemente es denunciar, es poner los hechos en conocimiento. La Fiscalía debe desplegar precisamente a todo su ente investigativo, a los peritos, a los investigadores, para darle fuerza a esa investigación. Pero también la defensa tiene el derecho y el deber también de tener sus peritos, de tener sus investigadores, para que en una igualdad de armas, que es un principio, se surtan esos elementos y pueda también ejercer su derecho a la defensa. Porque no todo lo que se viene a decir un estrado judicial es cierto, no todo lo que se denuncia es real, y por eso es importante contar con estos expertos. ¿Por qué se hace tan difícil en esa tarea de trabajo metodológico? ¿Por qué es tan difícil probar ese tipo de delitos y donde se surten muchos intereses creados, a veces por un conflicto de intereses? ¿Qué decirle a la comunidad sobre ese tipo de delitos? Mire, a mí particularmente la experiencia me ha enseñado que las falsas denuncias en delito sexual, que no es la gran mayoría, eso es cierto y hay que partir precisamente de la realidad, hay un índice de denuncias falsas que ya está superando al 10-15% del porcentaje de denuncias. Ocurren básicamente por tres motivaciones. Una de ellas, venganza; otra, por dinero, por factores económicos, porque saben que hay una etapa de reparación que es económica en caso de ser condenado el acusado; y una tercera, y que estoy encontrando con cierta preocupación, y es por ganar la custodia o la patria potestad de los hijos, porque hay una pugna al interior de la familia por los menores. A veces eso facilita que estas falsas denuncias en delito sexual se presenten. Al tema de alienación parental, que surge de cómo se utilizan los hijos como lanzas contra el otro cónyuge, ¿hay un análisis suyo de fondo como psicólogo, como asesor en el tema forense? Mire, no solamente mío, la Organización Mundial de la Salud hace 2 años reconoció la alienación parental como un síndrome y pidió
que los vademecums que utilizamos tanto los psicólogos como los psiquiatras, que son llamados DSM, que ya va en la versión 5, y el CIE, que vaya en la versión 11, se ha incluido el síndrome de la alienación parental como un elemento que sin duda existe y que está presente en especial en situaciones de custodia. Hay otros que no necesariamente se constituyen en síndrome, pero que son interferencias parentales. Por ejemplo, la mamá no permitirle que el menor tenga un contacto, así sea por videollamada con el papá, o si lo tiene, interrumpirlo. Otro, denigrar del papá porque tiene una nueva relación, y hablar con términos despectivos acerca de su padre o de su madre, porque también puede estar siendo alienado un menor en contra de su mamá, no necesariamente de su papá. Ese tipo de situaciones son interferencias parentales para las cuales se necesita, sin lugar a dudas, un perito psicólogo, bien sea que esté ubicado en medicina legal, en bienestar familiar, o que sea particular, como es mi caso, que las permita identificar e ilustrar al juez de familia que esa situación está ocurriendo. Doctor Belisario Fernando Balbuena, a temas que tienen que ver con el incesto, y en el Huila sucede mucho, sobre todo en la zona rural, al tema de esas relaciones de los padres con las hijas, y de igualmente que se vuelve toda una problemática. ¿Qué observación se hace de lo que pasa en la zona rural, aún en la ciudad, este tipo de situaciones adentro de la familia, y surge como sin duda gran violencia intrafamiliar? Sí, así es. De hecho, acabo de salir de una audiencia donde hubo una situación similar. Hay un aspecto cultural muy fuerte que aún no hemos superado en relación con el machismo, con que el papá puede, entre comillas, de alguna manera, tener comportamientos libidinosos con su hija, creyendo, porque esa es una distorsión cognitiva, creyendo que eso no le genera daño. Mire, hay que seguir sensibilizando a la gente, a los papás, por bajo estrato al que pertenezcan, así vengan de zona rural, que esto le genera daño a sus hijas, y a las víctimas, niñas o niños, a que lo pongan en conocimiento, a que esto no es normal. Ellos saben que moralmente no está bien, así tengan 5, 6, 7 años, saben que esto no está bien, y que lo pongan en conocimiento del otro progenitor o de alguien de su confianza, para que se surta evidentemente la denuncia y se trabaje sobre esta situación en particular. Preguntan a través de las redes de Lucho Noticias a esta hora. La pregunta es el tema de feminicidio, que también surge de justo cuando se fallan, y hay mucha inquietud de que no se aplicó la justicia. Hay un direccionamiento especial desde el punto de vista psicológico, forense, al tema de feminicidio. Mire, yo creo que de manera psicojurídica el feminicidio es, primero, un delito autónomo con gran implicación desde el año 2015, desde lo que ocurrió con Rosalvira Celis en el Parque Nacional, si lo recuerdan, fue que se instauró la ley de feminicidio en Colombia. Está a nivel ya mundial, o sea, Latinoamérica tiene esas leyes. A mí me consta, por ejemplo, en México la llaman femicidio, pero es una ley muy similar a la que tenemos nosotros acá, que castiga fuertemente al agresor. Es decir, con penas que llegan hasta la máxima, que son 60 años en nuestro país. Sin embargo, esa no es la situación en la que hay que trabajar de manera psicojurídica es en la prevención del feminicidio, en que las situaciones de violencia intrafamiliar no sean lo suficientemente crónicas para que terminen en feminicidio, sino para que sean intervenidas a tiempo, para que las medidas de protección que se dicten verdaderamente surtan efecto, y que las familias, en este caso las esposas, las madres, las compañeras permanentes, a tiempo puedan salirse de esa relación tóxica que pueda terminar precisamente cobrando su propia vida. Bien, ¿cómo encontrar su contacto, doctor Belisario Fernando Balbuena, de las personas que puedan estar interesadas en sus servicios, al gran ejemplo que debe dirigirse hacia la familia, de esas relaciones en familia, para evitar este tipo de situaciones de acoso sexual, de abuso sexual, por ejemplo, al interior de la familia? Claro que sí, mire, me encuentran en las redes sociales, en YouTube como Belisario F. Balbuena, en Twitter y en Instagram como @belferforense. Ahí me pueden ubicar. Hay un correo electrónico belfer71@gmail.com donde me pueden escribir, y dependiendo obviamente de la consulta, pues yo puedo orientarlos o comprometerme en caso tal de que se necesite alguna situación de defensa o de apoyo
a la representación de víctimas, dependiendo el caso, con muchísimo gusto. A su WhatsApp le pueden escribir los interesados, doctor. Tengo un WhatsApp, el 314-403-0835, sí. Bien, doctor Belisario Fernando, muy amable por este diálogo con Lucho Noticias. A ustedes mil gracias por la invitación. Los temas de la familia, muy amable, doctor Balbuena. Los temas de la familia aquí en el lente de Lucho Noticias, el lente de las redes sociales.